En esta presentación vamos a hablar del sistema financiero, del origen del dinero, de la función y las características de los bancos comerciales y del Banco Central de la República Argentina, de cuáles son los agregados monetarios y cómo se produce la expansión monetaria en la economía. Hay que tener en cuenta que el dinero es el resultante de la producción mercantil. Es en realidad un bien históricamente determinado y aparece como consecuencia de la misma práctica histórica de la sociedad a medida que tal producción mercantil se desarrolla. En un primer momento, lo que ocurre es la división del trabajo en la sociedad, que genera el desarrollo de las fuerzas productivas y la diversificación de la producción mercantil. Esto trae como consecuencia la aparición del trueque, que busca, para facilitar el intercambio, un equivalente general. Y es allí donde aparece el equivalente general, que en realidad es una mercancía que expresa el valor de todas las demás mercancías y que todas se cambian por ella. Bueno, y las características que tiene que tener este equivalente general es, por un lado, que tiene que tener aceptación generalizada dentro de la población que lo utiliza. Además debe ser reconocible, debe ser un elemento que sea fácilmente reconocible, sobre todo su autenticidad, por ejemplo. Tiene que tener facilidad de acarreo, porque no puede ser un elemento que cuente con gran volumen o peso. Durabilidad, en cuanto a que tampoco puede tratarse de un bien perecedero, por ejemplo. Y divisibilidad, porque tiene que permitir la adquisición de productos de un precio muy bajo, por ejemplo. Y varios fueron los elementos que fueron utilizándose como equivalente general a lo largo de la historia. El ganado, la sal y el marfil fueron utilizados como equivalente general y los metales preciosos fueron los que se consolidaron como equivalente general. Lo que sucedió con los metales preciosos es que comenzaron a aparecer piezas de oro o plata que no eran de metal puro, sino que se realizaban aleaciones con otros metales de menor valor, lo que era muy difícil de detectar a simple vista. Esto originó que los gobernantes de algunos distritos colocaran sobre el metal fundido un sello con indicación de su valor que certificaba la cantidad y calidad. Y así hacen aparición las primeras acuñaciones de moneda. Este es el momento en el cual el equivalente general asume plenamente la forma de dinero. El dinero metálico, utilizado en una primera etapa, es dinero mercancía. ¿Por qué? Porque es un bien que tiene el mismo valor como moneda que como mercancía. Y fue sustituido en forma progresiva por el dinero papel, cuyo origen en realidad se remonta a los orfebres de la Edad Media, que como acumulaban importantes cantidades de metales preciosos, poseían lo que hoy llamaríamos cajas de seguridad, y por ello fueron los lugares elegidos por los que poseían los metales para guardarlos en forma segura y bajo custodia. Estos orfebres entregaban a quienes dejaban su oro y plata un recibo con su firma que empezó a ser utilizado como medio de pago. Y este es el origen del dinero papel. Se necesita para su circulación la confianza en quien tenía el metal precioso del que daba cuenta el papel, y por eso se llama dinero fiduciario o dinero fiat también. En Estados Unidos se utiliza el patrón oro hasta el año 1971, cuando se elimina el patrón oro, y a partir de ese entonces el dinero emitido por los distintos estados nacionales no tiene un respaldo en oro, sino que el respaldo lo da el gobierno de cada nación. Acá lo que vemos es cómo la aparición del dinero fomenta la actividad mercantil. En un primer momento, está representada la economía de trueque, donde los productores se encuentran en el mercado y
intercambian mercaderías que producen, cada uno de ellos, y tienen la necesidad de encontrar cada productor al productor que produce los elementos que ellos necesitan consumir. Es decir, tiene que haber un intercambio entre productores, sin un equivalente general. Con la aparición del equivalente general, lo que sucede es que esto fomenta la actividad mercantil y la multiplica. ¿Por qué? Porque el productor ya no necesita encontrar a aquel productor de la mercancía que él necesita, sino que la puede vender en el mercado a cualquier productor, a cualquier ahora consumidor, que tenga dinero, que tenga el equivalente general que a él le va a permitir adquirir la mercancía que necesita. Esto lo que produce es que divide la actividad de compra de la actividad de venta. Es decir, el productor ya no va a producir para ir al mercado a encontrarse con el productor de la mercancía que él necesita, sino que va a producir para ir al mercado y obtener dinero. Entonces, tenemos dos momentos separados. Por un lado, se intercambia la mercancía del productor por dinero y por el otro lado, en otro momento, ese dinero es intercambiado por la mercancía que necesita. Esto lo que hace es que lo que se dice es ya no se vende para comprar, sino lo que se hace es se compra para vender. Y esto está representado en el último recuadro, que lo que se ve es que el dinero, con el dinero yo compro mercancía para después venderlo y obtener una mayor cantidad de dinero. Y acá lo que vemos son las funciones del dinero. En las diapositivas anteriores estábamos viendo cuáles son las características del equivalente general. Bueno, además de esas características, y teniendo en cuenta esas características, es que el dinero va a cumplir estas tres funciones principalmente. Una es considerada como medio de pago. Esto significa que tiene que ser aceptada para cancelar las deudas y para pagar todas las transacciones. Por otro lado, tiene que ser unidad de cuenta o unidad de medida. Esto quiere decir que todas las mercancías van a estar expresadas en esa unidad de cuenta, en esa unidad de medida. Es decir, si yo voy al mercado, voy a ver el precio de los productos expresados en esa unidad de medida. En Argentina va a ser el peso. En Estados Unidos va a ser el dólar. Todos los productos van a estar expresados en dólares. Y por último, tiene que servir como reserva de valor. Esto significa que si yo quiero guardar ese dinero, y vimos anteriormente que en la sociedad mercantil diversificada, el productor iba a ir al mercado para intercambiarlo por dinero y después, posteriormente, va a hacer la compra de los productos que necesita. Entonces, necesariamente, en ese tiempo que transcurre entre que obtiene el dinero y que lo utiliza, ese dinero no tiene que perder valor. Bueno, después vamos a analizar, cuando veamos economía argentina, cuáles de las funciones del dinero efectivamente cumple el dinero en la Argentina. Pero bueno, principalmente tenemos que tener en cuenta que las funciones del dinero son estas tres y son esenciales para el funcionamiento de la economía capitalista. Bueno, y acá tenemos los agregados monetarios clasificados en M1, M2 y M3 de mayor liquidez a menor liquidez. M1 son dentro de los agregados monetarios, es el que tiene mayor liquidez. Allí van a encontrar a los billetes y monedas, que algunos clasifican como M0. Las cuentas corrientes, que son utilizadas como medios de pago también a través de cheques o transferencias bancarias. Después está M2,
que va a incluir todos los conceptos incluidos en M1, más la caja de ahorros, que también es utilizada como un medio de pago y tiene liquidez, es decir, que puede ser utilizada de forma inmediata. Y por último, dentro de esta clasificación tenemos M3, que incluye los plazos fijos, que son aquellos depósitos que realizan los ahorristas en las entidades financieras y que se comprometen a no retirar hasta un plazo determinado y como consecuencia de ello cobran un interés. Y dentro del sistema financiero lo que vamos a encontrar son entidades financieras constituidas por los bancos comerciales y otro tipo de entidades, como ser las casas de cambio, las cooperativas de crédito, y también el Banco Central, en nuestro caso el Banco Central de la República Argentina, que es la entidad rectora en materia financiera, de la cual después vamos a explicar bien cuáles son sus funciones. Todas ellas regidas por un marco normativo constituido por la Ley de Entidades Financieras. En la Argentina, la Ley de Entidades Financieras que está actualmente vigente fue sancionada en el año 1977 y si bien hubo desde varios sectores políticos intentos de reformar esta Ley de Entidades Financieras, sobre todo para otorgar al Estado mayores facultades como para intervenir en el sistema financiero y sobre todo imponer a los bancos comerciales algunos requisitos como para ir en defensa de los ciudadanos que depositan sus ingresos y sus activos en las entidades financieras. Pero bueno, lo cierto es que continúa vigente la ley del año 77. Bueno, entre los bancos comerciales lo que sucede es, bueno, van a recibir depósitos y van a realizar préstamos y entre otras cosas lo que hacen es pagan una tasa de interés por los depósitos que reciben. Tengamos en cuenta que desde hace muchos años todos los que trabajan en blanco reciben sus haberes en una cuenta bancaria, así que se encuentra bancarizada una parte de la población bastante importante. Este dinero forma parte de los depósitos de los bancos. Los bancos ese dinero lo van a contabilizar en lo que se denomina pasivo de la entidad, por eso van a pagar una tasa que se llama pasiva. Y con ese dinero se hacen algunos préstamos a aquellos que necesitan, tienen necesidad de financiamiento, o sea, van al banco a pedir préstamo y cuando reciben un préstamo tienen que pagar una tasa que se llama tasa activa. Los bancos no van a cobrar la misma tasa que van a pagar a los depositantes, sino que la tasa que ellos paguen va a ser menor a la que cobren y van a lucrar con esta diferencia de tasa que se denomina spread. Bueno, vimos entonces que la entidad rectora en materia financiera es el Banco Central de la República Argentina. Sus funciones van a estar determinadas dentro de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Entidades Financieras. Lo que se dice es que es el banco de emisión porque es el que va a determinar la cantidad de billetes en circulación, así como también el encaje bancario, que después vamos a explicar bien qué significa, pero que tiene relación con cómo se multiplica el dinero a través de los bancos comerciales. Se dice también que es la custodia de las reservas de los bancos comerciales, porque los bancos comerciales, estos encajes, este depósito de dinero que tienen que conservar y que no pueden prestar, lo van a tener en custodia del Banco Central de la República Argentina. Va a ser también agente financiero del Estado Nacional porque va a atender las necesidades de financiamiento del Estado Nacional
así como las cuestiones que tengan que ver con la deuda externa, por ejemplo. Es custodio y administrador de las reservas internacionales porque todas las divisas, o sea, dólares y euros que consiga o administre el Estado como consecuencia de tanto los créditos obtenidos como los créditos que tiene que pagar, como el comercio internacional, van a estar en custodia del Banco Central. Es el banco de compensación porque todos los bancos comerciales, cuando termina el día, hacen como una cuenta de cuánto dinero de un banco va a parar al otro como consecuencia de todas las operaciones financieras que ocurrieron el día, cheques, transferencias bancarias. Y el Banco Central se va a ocupar de compensar estas operaciones entre los bancos. Es el ejecutor de la política cambiaria porque en materia cambiaria, es decir, por ejemplo, el tema del cepo cambiario, el denominado cepo cambiario, o la política de cuántos dólares pueden adquirir los ciudadanos, o cuáles son los requisitos para adquirir dólares para la importación, etcétera, va a ser materia de regulación por parte del Banco Central de la República Argentina. Se dice que es prestamista de última instancia porque si algún banco comercial tiene alguna dificultad financiera y necesita un préstamo y ninguna otra entidad comercial se lo otorga, puede ir en última instancia a recurrir al Banco Central de la República Argentina para que lo ayude financieramente. Y es el superintendente de las entidades financieras porque es el que se va a ocupar de supervisar el cumplimiento de todas las normas por parte de las entidades financieras y si cumplen, por ejemplo, con todas las regulaciones, principalmente aquellas que tienen que ver con no defraudar a los depositantes en cuanto a la cantidad de activos que tienen que tener y que si uno depositó un dinero en una entidad financiera, asegurarse de que esta no quiebre. Bueno, y este es un ejemplo como para que se entienda en qué consiste el encaje bancario. El encaje bancario es el porcentaje que tiene que permanecer en poder del banco comercial sin formar parte de los préstamos que otorga. Es decir, que si una persona va a depositar 100 pesos a la entidad bancaria, si el encaje es del 19%, la entidad bancaria solo puede prestar 81 pesos de esos 100 pesos. El resto va a quedar como encaje y lo va a administrar, va a estar en poder del Banco Central de la República Argentina. Bueno, y en la diapositiva anterior vimos cómo a partir de un depósito de 100 pesos, en la economía empezaban a circular no solamente esos 100 pesos, sino también los 81 pesos que el banco comercial le había prestado a otra persona, con lo cual se multiplicaba el dinero. Ese es el efecto multiplicador monetario y está representado, o intenta estar representado también en este gráfico. Por un lado tenemos la base monetaria, que es el efectivo en poder del público, y las reservas bancarias, ahí estaría el encaje bancario. Y por otro lado tenemos también ese efectivo y los depósitos en cuenta corriente, caja de ahorro y plazos fijos que son propiedad de los distintos ciudadanos de ese país. Y en este cuadrito lo que se trata de hacer es mostrar un ejemplo de cómo se multiplica el dinero partiendo de un depósito de 1.000 pesos. Vamos a tener una primera vuelta donde se depositan 1.000 pesos, ¿no? Y hay una preferencia, hay un encaje bancario, o sea, una obligación de que el banco comercial no puede prestar el 20%. Con lo cual, de los 1.000 pesos, descontando ese 20%, que son 200, va a prestar 800 pesos. Estos 800 pesos que ingresan a la economía en forma de efectivo, hacemos una simplificación y
llegamos a los 800 pesos en efectivo en poder del público. Como hay una preferencia por la liquidez, en el sentido de que hay una parte que quienes tienen esos 800 pesos prefieren mantener como dinero líquido, o sea, como dinero en efectivo, no va a ir todo a parar como depósito bancario, sino solamente el 90%, que son los 720. Estos 720 van a volver al sistema financiero y va a volver a suceder lo mismo, es decir, que es una multiplicación infinita y decreciente del dinero que ocurre como consecuencia del funcionamiento del sistema financiero. Y por último vamos a exponer cuáles serían las herramientas monetarias que surgen de todo lo reflejado anteriormente. Por un lado está la tasa de encaje, que es una de las herramientas monetarias más poderosas que tiene el Banco Central y que va a influir, como vimos, en la oferta monetaria. Si aumenta la tasa de encaje, va a disminuir la oferta monetaria y viceversa. Por otro lado están los redescuentos y adelantos, que es los préstamos, se puede decir, que realiza el Banco Central a las entidades financieras. Por otro lado están las operaciones de mercado abierto, que son las operaciones de compra de divisas, de títulos públicos en poder de los bancos y otras instituciones financieras, y esto también va a influir en la oferta monetaria. Y después hay otra gama de operaciones que el Banco Central puede realizar para modificar la base monetaria y las tasas de interés, pero bueno, excede el marco de esta presentación.